Play Podcast. Aquí comienza Misión Eclipse, un viaje desde Castilla-La Mancha. Una producción inmersiva de Radio Castilla-La Mancha para playpodcast.es. Una experiencia realizada con tecnología sonora 8D. Para vivirla plenamente, ponte los auriculares. Capítulo 1. El Sol. Antes de que me dierais un nombre, yo ya estaba aquí. Antes de los relojes, de los mapas, de los templos, de las primeras preguntas al cielo, yo ya cruzaba vuestros días. No como una promesa, no como una amenaza, simplemente como la luz. Me habéis observado de muchas formas, con miedo, con fe, con ciencia, con instrumentos cada vez más precisos. Habéis construido calendarios para seguirme. Habéis levantado ciudades mirando mi salida. Habéis aprendido a vivir según mi calor. Y aún así, todavía os detenéis cuando algo cambia en el cielo. Un eclipse empieza antes de que la luna toque mi borde. Empieza en la espera, en quienes miran las previsiones, en los mapas llenos de líneas, en los pueblos que se preparan, en las gafas guardadas para mirar con cuidado, en la pregunta que todos, de una forma u otra, se hacen. ¿Qué pasará cuando el día empiece a cambiar? Yo no desaparezco, no me apago, no me escondo, no abandono el mundo, sigo ahí. Pero durante unos minutos algo se interpone. La luna, la tierra, vosotros. Y entonces basta una sombra para que todo lo conocido parezca nuevo. La luz baja, el aire cambia, los animales dudan, las voces se apagan sin que nadie lo pida. El paisaje pierde su color habitual y en el centro de esa extrañeza aparece algo que casi nunca podéis ver. Mi corona, la parte de mí que permanece oculta cuando el día es demasiado claro. No todo lo que existe está siempre a la vista. A veces hace falta una sombra para revelar la luz. Durante siglos mirasteis al cielo buscando señales. Hoy lo hacéis con observatorios, con telescopios, con conocimiento, con personas capaces de escuchar el universo más allá de lo que alcanzan los sentidos. La ciencia no ha destruido el asombro, lo ha hecho más preciso. Le ha dado nombres, le ha dado medidas, le ha dado mejores preguntas. El 12 de agosto de 2026 volveréis a reuniros bajo mi luz, en caminos, en plazas, en miradores, en campos abiertos, en pueblos que durante unos minutos serán centro del cielo. Algunos buscarán una imagen, otros una explicación, otros simplemente estar allí, pero todos compartirán lo mismo: la espera, el silencio, la sombra avanzando. Y después, el regreso, porque la luz vuelve, siempre vuelve. Pero quien ha visto oscurecerse el día, ya no mira igual la claridad. Así empieza esta historia, no con oscuridad, con una luz a punto de ser revelada. Hay fenómenos que se explican con números, distancias, órbitas, minutos, segundos, pero un eclipse total de sol no termina de entenderse hasta que se vive.
El 12 de agosto de 2026, durante unos instantes, el día dejará de comportarse como día. Bajará la luz, cambiará la temperatura, los animales reaccionarán como si llegara la noche y miles de personas levantarán la vista al mismo tiempo. Será ciencia, sí, pero también será emoción colectiva. Uno de esos momentos que después se recuerdan diciendo: yo estaba allí. Para empezar a entender cómo algo tan breve puede quedarse grabado para siempre, escuchamos a José María Sánchez, astrónomo del Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha. Bueno, lo esencial es que en la vida de una persona puede ser que nunca se vea un eclipse en la zona donde él vive. Eso para empezar, con lo cual sí que es un hecho único, porque una cosa que solo se te puede dar probablemente una vez en tu vida o ninguna es único. Por ponerte el ejemplo, en Cuenca, ciudad, desde 1842 no se ha visto un eclipse total. Hola, soy José María Sánchez, el astrónomo del Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha, y os voy a hablar de algo excepcional, algo que nunca vais a olvidar. Yo sí que he estado en varios eclipses, por ejemplo, he estado en China, en Libia, viendo eclipses. El ambiente que se crea, el momento de llegada de la totalidad, todo el mundo en grupos mirando al cielo, el momento más crítico, que es el de la totalidad, la gente gritando, abrazándose. Lo excepcional es vivirlo al aire libre, baja la temperatura, pero en la totalidad casi 10 grados, así muy de golpe. No se hace de noche realmente, decimos de noche no se hace, es lo más parecido al ocaso náutico, que empiezan a verse las estrellas brillantes, las alfa, las más brillantes, y algún planeta. O sea, en este caso, como la duración es de cerca de un minuto, pues vamos a ver Venus sin problema, un poco más arriba, y estrellas lo veo complicado. Pero sí que veremos que ha bajado la luz, como un atardecer ya, en la última parte del atardecer, que empiezan a aparecer las primeras estrellas. ¿Qué tiene de curioso? Lo que vives es que los animales sienten que es un atardecer real. Y los pájaros hacen estas bandadas que hay al atardecer y se van a sus nidos. Para ellos está atardeciendo realmente. El resto de animalitos van a sus madrigueras. O sea, que es espectacular. Y luego a mí el que más me alucina, antropológico, es nuestro, el ser humano, que nos ponemos a chillar, a abrazarnos, a decir... Pero el taco que te haces cuando te das un golpe y te haces daño y lo dices te sale espontáneo, pues hay gente que le ponemos cámaras para grabar lo que ocurre en el entorno y oyes a alguien soltando su estribillo todo el rato, ¡ay, ay, ay, aceitunas! Ya sabes que es lo que hacemos todos, ¿no? Cuando nos damos un golpecito. Pues, pero es increíble, es espectacular. Ya te digo, es una sensación que solo la puedes vivir en una totalidad. Y con gente, o sea, vivirlo con más gente alrededor. No lo hagáis para vosotros solos, tenéis que hacerlo con un entorno de personas que estén contigo y acabarás incluso abrazando a esta gente que no conoces de nada. Para que haya un eclipse total, tiene que dar la casualidad que el ocultador, que es la luna, y el objeto ocultado, el sol, tengan en el cielo el mismo tamaño. Bueno, pues esta casualidad se da porque el sol es 400 veces más grande que la luna y el sol está 400 veces más lejos que la luna. Ese doble 400 hace que, en perspectiva, ocupen medio grado de cielo. Si no fuera esta maldita casualidad, esto es impresionante, no podría haber eclipses totales. De hecho, con el tiempo, la luna se aleja unos 4 centímetros por año, con el tiempo dejará de haber eclipses totales en nuestro planeta. Solo habrá anulares porque la luna se va alejando y llegará un momento que no será capaz de tapar todo el disco solar. Por lo cual, esto también es excepcional. Me quedan muchos, creo que son entre 500 y 1.000 millones de años para que dejen de verse eclipses totales. Igual algunos no estamos ya por aquí para dejar de verlos, pero ha dado la casualidad de que la luna, cuando se formó, tapaba el sol, estaba mucho más cerca, a unos 40.000 kilómetros, se ha ido alejando, está a 380.000 y en este momento ocupa perfectamente, cuando está cerca en su órbita, en el punto perigeo, el más cercano, ocupa un poquito más del tamaño del propio Sol. Si no fuera esa carambola, no habría eclipses totales en ningún momento. Y en nuestra zona, en Castilla-La Mancha, vamos a tener que esperar más de un siglo como mínimo para poder ver un eclipse total. Con lo cual, bueno, que te pierdas la final de la Champions, va a haber más finales de Champions, pero que te pierdas un eclipse total, igual es el único que tienes la oportunidad en tu vida de ver sin moverte, sin moverte de tu zona. Si ya haces como algunos que nos vamos por ahí de viaje con la excusa, hay un eclipse en Chile, nos vamos, venga, vamos. Claro, eso es una excusa que tenemos los astrónomos, La tontería de viajar a ver eclipses es una excusa de barata que nos inventamos para pegarnos unos viajes de la leche.
No sabría explicártelo, pero lo vais a vivir. Vais a notar que en el momento de totalidad, los pelos de punta, la gente empieza ya a chillar. Lo vais a notar. O sea, no se os va a poder olvidar ese momento, estoy seguro. Pero simplemente notar la bajada de luz, que se nota directamente. Simplemente notar la bajada de temperatura, que también se nota. Simplemente ver lo que hace el entorno de seres biológicos que nos rodean, que también lo vemos. Simplemente eso ya es excepcional, es mágico. Simplemente eso. Pero evidentemente, claro, queremos ver cómo se va ocultando el sol, cómo la luna lo va tapando. Protección. Porque cuando entra el primer contacto también es un momento mágico. Porque todo el mundo con las gafas mira un segundo. Ya, ha empezado. Es otro momento de, ¡ay, acaba de empezar! Genial. Y el otro momento es cuando llega el gran diamante. O sea, cuando ya los últimos cráteres de la luna dejan pasar esas perlas que se ven, la poquita luz que pasa por los cráteres, las perlas de Bailey, hay un momento que el cráter más alto de la luna deja pasar una última luz y produce una fulguración enorme que es el gran diamante. Cuando vemos el gran diamante, todo el mundo, ahí ya, es el apoteosis, es el éxtasis total. Vamos, que no sé si te lo puedo transmitir mejor, pero ya te digo que lo vais a vivir espectacularmente y que no solamente se centra la gente, lo veo. La totalidad además es el único momento que podéis mirar sin protección. La luna ya nos protege. En ese escaso minuto de totalidad en que la luna lo tapa, podemos verlo directamente y podemos intuir puntitos rojos, que es la cromosfera, la corona, lo que sería la esfera de color, con algunas fulguraciones, y un poquito la corona. Ya podemos intuir un poquito la corona. Claro, ya fotográficamente salen unas cosas wow, pero visualmente, ya os digo, es disfrutarlo por los sentidos, que te entre por todos los sentidos posibles. José María lo cuenta casi como una sacudida. Un eclipse no se mira solo con los ojos, se siente en el cuerpo, en la piel, en el paisaje, en la reacción de quienes están alrededor. Y quizá por eso un eclipse puede ser también una puerta de entrada a la ciencia. Mucha gente no llega a la astronomía por una fórmula, sino por una pregunta muy simple. ¿Qué está pasando ahí arriba? En el Observatorio de Yebes, perteneciente al Instituto Geográfico Nacional, esa pregunta se trabaja todos los días. Allí no solo se observa el universo, también se intenta explicarlo. Elena González es responsable de divulgación del observatorio. Su tarea consiste en acercar la ciencia sin quitarle misterio, hacer que lo lejano se entienda y que quien mira al cielo por curiosidad pueda empezar a descubrir algo mucho más grande. Pues yo creo que lo más importante es que es algo que no vemos de forma habitual, es algo que no sucede siempre. Entonces, que haya un eclipse total ahora o haya este trío de eclipses es algo muy excepcional, que sí que hace que la gente se dé cuenta de que la ciencia está ahí y que hay cosas que pasan a nuestro alrededor, y por eso yo creo que llama tanto la atención a la sociedad en general. Hola, soy Elena González y soy la responsable de divulgación del Observatorio de Yebes, que pertenece al Instituto Geográfico Nacional. Yo te diría que para empezar y hacer llegar a la gente lo que nosotros hacemos aquí, lo primero es que yo lo entienda. Eso es lo primero, porque soy bióloga, entonces a mí también me cuesta, y en ese sentido me sirve para ponerme en el lugar de la gente que no está acostumbrada a la astronomía en general. Entonces lo primero es traducir un poco el idioma de todos mis compañeros para que esto llegue a la gente, que lo pueda entender y que pueda conocer la importancia de lo que hacemos aquí y todo para lo que sirve, porque realmente en el día a día los resultados que aquí se obtienen son muy útiles y sirven para cosas de nuestro día a día y nuestra vida normal, como puede ser el GPS del coche directamente. Pero yo creo que lo más bonito es cuando la gente se da cuenta y ve que esas cosas que ha escuchado tantas veces sí que puede observarlas, o que sí que aquí se da cuenta de que las tiene delante y que puede verlas directamente. Ahora, por ejemplo, desde hace no tanto tiempo tenemos un nuevo instrumento que es un celostato. Sirve para la observación solar de una manera muy segura. Es una proyección directa del sol en una pantalla de unos 2 metros de diámetro más o menos. No hace falta ponerse gafas de seguridad ni nada como lo que sí que necesitamos en un eclipse, por ejemplo. Y eso nos permite ver directamente cómo son las tormentas solares que hay en ese momento y verlo directamente un lunes por la mañana, como tú decías antes. Entonces, que la gente venga aquí y vea eso es lo que acerca a la astronomía de una forma más segura. Tú le puedes contar a la gente muchas cosas teóricas, pero cuando lo ven directamente o cuando ven el radiotelescopio que impresiona tanto delante, es cuando cambia todo y se dan cuenta que esto sirve y que es real.
Sí, nos pone en el mapa y pone la astronomía en un lugar muy importante, porque si no es como que pasa desapercibido. Nuestros trabajos pasan desapercibidos en el día a día, no en el día a día, pero sí que es verdad que no es unos resultados tan llamativos como pueden ser otras ciencias. Pero en este caso, cuando nos toca un eclipse total en el que la astronomía es algo tan importante, la gente se da cuenta de que es algo muy bonito. Y sí que es verdad que la astronomía gusta mucho. A la gente le gusta mucho venir a hacer observaciones, a participar en actividades, y es algo que le llama mucho la atención. Yo les diría que disfruten de un momento único, porque es algo que no van a poder vivir en otro momento seguramente. Entonces, lo primero, que lo disfruten y que sientan que es un eclipse total. Yo en este sentido sí me pongo mucho en el lugar de la gente porque va a ser mi primer eclipse total, entonces es algo que me llama mucho la atención. Sentir esa oscuridad de repente y cómo la noche se apodera del día y luego vuelve a ser de día otra vez, creo que eso es algo que hay que vivir. Y a partir de ahí la astronomía es muy amplia, entonces seguramente les va a llamar mucho la atención y van a encontrar muchos caminos en los que ir descubriendo la ciencia en general. Entonces creo que es como el inicio de una muy bonita relación. Ver cambia la forma de entender. Ver el sol proyectado de forma segura, ver un radiotelescopio de cerca, ver que la ciencia no ocurre en abstracto, sino en lugares concretos, con personas concretas, trabajando cada día. El eclipse hará que muchos miren al cielo por primera vez con verdadera atención, pero ese cielo lleva siendo observado mucho antes de que llegue la sombra de la luna, y seguirá ahí después lleno de preguntas. ¿Qué sabemos realmente del sol? ¿Qué ocurre en su corona? ¿Qué hay entre las estrellas? ¿Cómo se forman las moléculas que quizá tienen relación con el origen de la vida? Pablo de Vicente, astrónomo del Instituto Geográfico Nacional y director del Observatorio de Lleves, trabaja precisamente en ese territorio, el de las grandes preguntas. Con él, el eclipse deja de ser solo un acontecimiento emocionante y se convierte en una invitación a mirar más lejos. Porque todavía desconocemos muchas cosas sobre el universo, por eso seguimos observando el cielo. Nos hacemos preguntas fundamentales, como por ejemplo saber de cómo se ha originado la vida en la Tierra, cómo se forman los planetas, cómo se forman, más o menos los sistemas estelares. No sé, es contestar a las preguntas más básicas que tiene el ser humano y creemos que muchas de las respuestas se obtienen pues mirando, observando el cielo. Por ejemplo, ¿cómo se forman las moléculas que dan lugar luego a la vida? Por ejemplo, es una pregunta más concreta y algo que nos encantaría poder responder. Hola, soy Pablo de Vicente, soy astrónomo del Instituto Geográfico Nacional y soy el actual director del Observatorio de Lleves. Los eclipses antes tenían mucho más interés científico que en la actualidad, porque de algún modo somos capaces de generar eclipses artificiales. No con la misma, te diría, con la misma precisión que un eclipse natural, pero sí que somos capaces de crear eclipses artificiales, entonces aportan bastante menos de lo que aportaron, pero a pesar de todo siguen siendo interesantes científicamente, porque permiten, por ejemplo, estudiar la corona del Sol. O sea, el Sol tiene a su alrededor, que no se ve normalmente porque es casi invisible, porque te deja deslumbrado el Sol. Tiene una corona que está a millones de grados de temperatura y no se conoce muy bien por qué la temperatura es tan elevada cuando resulta que la superficie solar está solo, entre comillas, solo a 6.000 grados centígrados. Pero claro, es que la corona está a millones. Entonces, se quiere conocer un poco el funcionamiento, que nos gustaría conocer cuál es el mecanismo para calentar el Sol. Esa es una pregunta específica. Y también para contestar en la actualidad. En el pasado pues sirvió para otras cosas, como por ejemplo para validar la teoría de la relatividad general de Einstein. Pero bueno, esto ya se validó y entonces, por ejemplo, este aspecto ahora ya no tiene tanto interés. El telescopio normalmente funciona, el radiotelescopio, pues nosotros trabajamos en radioastronomía, y eso nos permite observar de día y de noche. Y normalmente lo que ocurre es que el telescopio está funcionando 24 horas al día, hay periodos en los que hay que hacer mantenimiento porque es exigente la observación, hay momentos en los que hay que instalar equipos nuevos, a lo mejor hay que reparar alguna cosa, a lo mejor hay que introducir novedades en los sistemas que pueden ser de software o de hardware, y luego el día a día no solamente es la observación, sino que además el Observatorio de Lleves tiene una particularidad que yo creo que la hace muy singular.
y es que además tenemos un centro de desarrollos tecnológicos aquí. O sea, nosotros diseñamos y construimos nuestra propia instrumentación y además es tan buena y tan competitiva que somos capaces de exportarla y de participar en proyectos internacionales proporcionando los dispositivos y los componentes que fabricamos, que diseñamos y fabricamos. Así que tenemos personas trabajando en laboratorios, personas haciendo software y luego tenemos técnicos y mecánicos trabajando, por ejemplo, en los talleres y luego, por supuesto, los astrónomos de servicio, que son los que se ocupan de las observaciones. Es que somos referencia mundial, Juan Antonio, es que somos referencia mundial y somos referencia mundial en dos aspectos, científico y técnico. Científico, pues no sé, te puedo poner un ejemplo para que lo puedan entender los que nos escuchen, los oyentes. Por ejemplo, somos el radiotelescopio que mayor número de moléculas ha encontrado en el medio interestelar. Suena muy raro esto que he dicho, pero lo voy a traducir. Y es que entre las estrellas no hay vacío, hay átomos y moléculas. Y observamos a ver cómo podemos identificar qué tipo de moléculas hay. Bueno, se conocen en la actualidad como unas 350, hay muchas más, pero las que conocemos en este momento son unas 350 y de ellas nosotros hemos detectado el 30% de ellas. Fíjate que se llevan detectando desde 1970 más o menos, y nosotros en los últimos 5 años, con los equipos que tenemos que diseñamos y fabricamos aquí, hemos detectado el 30% de ellas en un tiempo récord. Así que es algo de lo que sacamos pecho y de los que nos sentimos muy orgullosos. O también colaboramos, por ejemplo, en las imágenes que se obtienen de uno de los agujeros negros estos supermasivos que hay en el centro de la galaxia. Eso es lo más llamativo. Y luego hay otra parte que es también por la que somos muy conocidos. Yebes es conocido con ese nombre, Yebes, por la tecnología que hacemos, que es lo que te comenté antes. O sea que fabricamos amplificadores o híbridos criogénicos, reflectores que van a parar a distintas partes del mundo y están en los instrumentos más importantes astronómicos que hay ahora mismo en la Tierra. O sea que en ese sentido también sacamos pecho, estamos muy orgullosos del trabajo que hacemos. No sé, a mí me gustaría, es lo que dice Elena, a mí me gustaría que la gente se dejara asombrar y que sintiera también, te diría una cosa sorprendente, que sintiera la pequeñez del ser humano, porque el universo es inmenso y de repente asistes a un espectáculo único, muy sensorial y no sé, yo lo que diría es que es abundar en lo que dice Elena y es el eclipse es una oportunidad para acercar la ciencia a la gente y yo creo que es primero que se asombren y luego que se empiecen a hacer preguntas. La ciencia podrá, si eres científico, si te interesas por la ciencia, pues podrás comenzar a hacerte las preguntas correctas y a lo mejor intentar responderlas y algunas de ellas seremos capaces de responderlas. Quizás sea la verdadera fuerza de un eclipse. Primero nos detiene, después nos asombra y finalmente nos obliga a preguntar. Durante unos segundos, el Sol desaparece detrás de la Luna y el mundo parece cambiar las reglas. Pero tal vez lo que cambia no es el mundo, sino nuestra forma de mirarlo. El 12 de agosto de 2026, Castilla-La Mancha mirará al cielo. Algunos buscarán una imagen, otros una emoción, otros simplemente vivir algo irrepetible. Pero puede que muchos encuentren algo más, la sensación de que el universo no está tan lejos y de que la ciencia empieza justo ahí, en el instante en el que levantamos la vista y queremos entender. Un eclipse dura poco, lo que despierta quizá no. Ya sabéis que no desaparezco. Ya sabéis que la sombra tiene una explicación. Pero ahora toca bajar del cielo, mirar los caminos, los pueblos, las plazas, la gente que esperará junta a que el día cambie. Porque un eclipse no solo sucede arriba, también sucede aquí abajo. Yo seguiré ardiendo, pero ahora escuchad la tierra, donde mi luz empieza a tocar la sombra. Has escuchado Misión Eclipse, un viaje desde Castilla-La Mancha. Una producción de Radio Castilla-La Mancha para playpodcast.es, dirigida y escrita por Juan Antonio Lorente. Narradora Ana Sevilla. En el papel del Sol, Sergio Checa. En el papel de la Tierra, Arantxa Sánchez. En el papel de la Luna, Silvia Almenara. Y en el papel de la Sombra, Javier Pascual. Diseño sonoro, Juan Antonio Lorente.
Queda expresamente prohibida la utilización total o parcial de esta producción, de sus voces o de cualquiera de sus contenidos para el entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial sin autorización previa y expresa.